Ya se ve perfecto. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación y antes que otra cosa, chicos, les ofrezco una disculpa porque esta presentación pues es demasiado grande y pues me voy a tener que ir súper rápido para tratar de terminar en tiempos, ¿no? Si me permiten las doctoras, pues a lo mejor nos podemos extender un poquito, pero pues me voy a tener que ir muchísimo muy rápido, ¿vale? Adelante con el tiempo, Paco. Si nos cortan el Zoom, pues ya ni modo. Vale, muchas gracias. ¿Qué es la caries? La caries dental es una enfermedad multifactorial que implica una interacción entre dientes, saliva, microbiota oral y aparte el tiempo, ¿sí? Así como factores del propio individuo como la dieta, la higiene bucal, que van a ser unos factores externos. La fisiopatología de la caries, en los conceptos actuales de cariología se destaca que esta fisiopatología va a depender de muchísimos factores, influye todos los factores. Susceptibilidad a microorganismos que están presentes en las superficies dentales. Microorganismos como el Streptococcus mutans o los lactobacilos que están en la cavidad oral. Los carbohidratos fermentables en la dieta. El tiempo en duración de la boca de estos carbohidratos que va a producir una disminución de pH salivar de menos de 5.5 y una vez que cae el pH por debajo de 5, las bacterias inician este proceso de desmineralización en los dientes. Las lesiones cariosas es la destrucción de los tejidos de los dientes causada por la presencia de los ácidos producidos por estas bacterias de la biopelícula depositada en las superficies dentales. ¿Cómo se clasifica la caries? Vamos a tener diferentes tipos de clasificación. Por su extensión se pueden clasificar como incipientes, moderadas, avanzadas y graves. Por su ubicación vamos a tener clases 1 que van a ser superficies oclusales o en lingual de los incisivos. Clase 2 en premolares y molares, que van a ser las que abarcan la superficie oclusal y una superficie proximal. Las clase 3 que van a ser proximales en dientes anteriores. Las clases 4 que involucran los bordes incisales y proximales de los dientes anteriores. Las clases 5 que las vamos a encontrar en el cuello de los dientes. También las podemos clasificar por su actividad como activas o inactivas. Y el ICDAS es el Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico de Caries. Este ICDAS va a presentar 7 categorías. La primera va a ser para dientes sanos, que va a ser un código 0. Las dos siguientes que van a ser para caries limitadas al esmaltes, que ya sea que tengan manchas blancas o manchas marrón, que van a ser con los códigos 1 y 2. Las siguientes dos categorías que van a ser códigos 3 y 4 son consideradas caries que se extienden al esmalte pero sin tener la dentina expuesta. Y las otras dos categorías restantes, los códigos 5 y 6, que van a ser caries con dentina expuesta. Aquí vamos a ejemplificar un poquito mejor. Código 0, diente sano. Código 1, mancha blanca o marrón visible en esmalte seco. Código 2, mancha blanca o marrón visible en esmalte húmedo. Código 3, microcavidad en esmalte que va a ser menor a 0.5 milímetros. Código 4, van a ser sombras oscuras de la dentina vistas a través del esmalte húmedo con o sin microcavidades. Código 5, exposición de dentina en cavidad mayor a 0.5 milímetros, esto se refiere a la profundidad, pero que va a abarcar hasta la mitad de la superficie dental. Y el código 6 que va a ser la dentina expuesta en cavidad mayor a la superficie, a la mitad de la superficie dental. Un diagnóstico radiográfico siempre va a ser importante porque en este diagnóstico radiográfico nosotros podemos ver realmente la extensión de las lesiones cariosas. Recuerden que no va a ser lo mismo la caries que las lesiones cariosas. Aquí nosotros estamos viendo lesiones cariosas.
¿ok? Y entonces tenemos que ayudarnos de un diagnóstico radiográfico. Este diagnóstico radiográfico va a ser principalmente por medio de estas dos radiografías. Una radiografía periapical en la cual vamos a poder observar todas las estructuras del diente y una radiografía de aleta mordible que podríamos llamarla como una radiografía especializada en la que vamos a poder observar de mejor manera las lesiones cariosas interproximales. Diagnóstico diferencial de la caries. Principalmente vamos a tener en dos situaciones. Los defectos del desarrollo del esmalte, como pueden ser la hipoplasia, la hipomineralización localizada o la hipomineralización generalizada. Y las lesiones no cariosas, que también las conocemos como lesiones cervicales no cariosas, que van a ser la erosión, la fracción, la abrasión y la trisión. El diagnóstico pulpar también es sumamente importante antes de hacer el tratamiento de la caries. Si nosotros no hacemos un diagnóstico pulpar, estamos cometiendo un gran error. Eh, en la odontología de mínima invasión, en la odontología, pues vamos a decir más moderna, de lo que se trata es de preservar la vitalidad pulpar. Hay procedimientos que se van a hacer, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, en los cuales podemos inclusive dejar caries con la intención de no afectar la pulpa de los dientes. Estos procesos se llaman remoción selectiva de caries y siempre va a ser importante que si nosotros tenemos una pulpa sana o una pulpa que está en un estado reversible, tratemos de hacer lo más que podamos para no crear una exposición pulpar y no crear una pulpitis irreversible. En cuanto al tratamiento, el ICSMS es un sistema enfocado en desenlaces de salud. Va a buscar mantener la salud primero, antes que nada, y después preservar la estructura dental. Esta clasificación de estadios la hace a través de lo que es el ICSMS combinado con Cambra para sacar una evaluación ICSMS que nos va a dar un estado de riesgo. Y con base en esos estados de riesgo nos ofrece también las alternativas de mínima intervención o de mínima invasión dependiendo del caso. Se centra principalmente en estas dos situaciones. La clasificación de los estadios de caries y la valoración de la actividad, que va a ser la clasificación de la severidad de la lesión, es decir, si esta caries es inicial, moderada o severa. La evaluación de la actividad de caries, que va a darnos la probabilidad de progresión o detención o de retorno de las lesiones y que la clasificamos como activa o detenida. Y durante la fase de evaluación intraoral también se recoge información sobre los factores orales de riesgo como la higiene oral, la xerostomía, entre otros, que eso realmente lo obtenemos a través del diagnóstico con Cambra. En cuanto al manejo, va a ser prevención, control y tratamiento operatorio conservador de caries y esto va a ser personalizado, no va a ser el mismo tratamiento para todos los dientes. Aquí tenemos que evaluar cada diente de forma individual. El manejo de estas lesiones iniciales activas en general se van a tratar con manejo no operatorio y este manejo no operatorio a veces incluye solamente la observación. El paciente no tiene riesgos importantes con su alimentación, el paciente tiene una buena higiene oral y nosotros observamos estas caries en estadios iniciales, códigos 1, códigos 2 de IGDAS, son a lo mejor pacientes que no tenemos que tocar realmente, que simple y sencillamente con una buena técnica de cepillado, con una dieta que el paciente lleva donde no está concentrado en carbohidratos, puede pasarla súper bien y esas caries no van a progresar. No necesitamos hacer hoyos cada vez que hay una lesión cariosa. Otra opción sería el manejo operatorio de mínima intervención o como aquí lo maneja de preservación dental, en el cual se basa mucho en la remineralización dental.
Y ya en casos más graves, entonces hacemos un manejo operatorio, pero con mínima invasión. Es decir, remoción selectiva de caries, tratar de que tengamos la mayor cantidad de tejido sano posible para que el diente pueda ser rehabilitado. Y aquí están unas técnicas de mínima intervención. La remineralización es un tratamiento que busca devolver a los dientes los minerales perdidos, utilizando agentes como fluoruros, fosfatos y calcios para fortalecer y reparar el esmalte y la dentina afectados. Los selladores, que van a hacer la aplicación de un material resinoso, que también puede ser ionomérico, sobre la superficie del diente, especialmente en las fosetas y fisuras, para proteger y sellar la superficie, evitando la acumulación de biopelícula y el desarrollo de caries. La infiltración de resina, que es una técnica de mínima intervención que utiliza resinas fluidas para penetrar y sellar las lesiones iniciales de caries, deteniendo su progresión y fortaleciendo la estructura dental. Y también vamos a tener restauraciones adhesivas, tratamientos restauradores que se adhieren directamente a la estructura dental, minimizando así la pérdida de tejido sano y preservando la integridad del diente. En la odontología moderna la magnificación es sumamente importante porque vamos a poder ver cosas que no vamos a ver normalmente a simple vista. Siempre que tengamos oportunidad de utilizar auxiliares en cualquier área de la odontología, hay que hacerlo, y la magnificación es algo que se ha extendido en prácticamente todas las áreas de la odontología. ¿Cómo nos enseñaron a hacer una eliminación de caries? Primero, hacemos una observación con nuestro equipo básico, donde tenemos un espejo y a simple vista revisamos y decimos hay caries. Y luego, ¿cómo la podemos eliminar? Generalmente vamos a utilizar aparatos rotatorios, nuestras fresas. También lo podemos hacer a través de instrumentación mecánica, como sería con un excavador. Y entonces los resultados terminan siendo también, pues lesiones que a lo mejor son muy grandes y que por ende nosotros retiramos mucho tejido sano, ¿sí? Cuando el objetivo principal debe ser aplicar criterios de mínima intervención y mínima invasión al eliminar la infección en la dentina a través de un diagnóstico y una eliminación adecuada de caries, manteniendo en todo momento la vitalidad pulpar y eliminando o desactivando o sellando las infecciones que hay en la dentina, para poder conservar la estructura dental remanente intacta, ¿sí? Esta parte es como muy importante actualmente. Los postulados de Black que nos fueron enseñados en su momento, pues eran porque era otro tipo de material con el que se restauraba. Nosotros antes pues restaurábamos básicamente con amalgama. Entonces, para esa amalgama pues teníamos que hacer una retención mecánica. Y esa retención mecánica se daba gracias a estos postulados de Black. Si recuerdan, es pisos planos, paredes rectas, ligeramente convergentes hacia oclusal y la extensión por prevención. Sin embargo, esto ha cambiado. Ya no hacemos diseños de cavidad como los hacíamos antes, o bueno, la intención es que no lo hagamos ya, ¿no? Sino que hagamos remociones selectivas de caries para tratar de preservar la mayor parte de la estructura dental. ¿Por qué? Porque aunque haya tantos avances en la odontología, actualmente no existe un material que sea capaz de sustituir al 100% los tejidos del diente. Entonces, pues tenemos que tratar de preservarlos porque no hay nada que los sustituya al 100%. En cuanto a objetivos específicos de la remoción selectiva de caries, vamos a tener una primera que va a ser la creación de una zona de sellado periférico. Esta zona de sellado periférico es sumamente importante porque de aquí va a depender en mucho la restauración el éxito de su restauración, ¿sí? Si nosotros hacemos una eliminación completa de las lesiones cariosas
de la parte del esmalte, de la unión amelo-dentinaria y de la dentina de las paredes, vamos a tener una superficie de adhesión apta, completamente apta, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Hay que dejar libre de lesiones cariosas toda esta zona. Hay que evitar absolutamente la exposición pulpar y aquí, perdón que haga tanto énfasis, pero el diagnóstico pulpar es básico. O sea, actualmente no es válido que veamos solamente una mancha y nos vayamos hasta quitarla por completo. ¿Por qué? Porque un diente que podía tener una pulpitis reversible, al nosotros hacer la eliminación total de caries, exponemos un cuerno pulpar y entonces esa pulpitis reversible muy probablemente ya no sea capaz de recuperarse. ¿De qué manera podemos hacer esta eliminación de caries con mínima invasión? Uno de los productos que son muy buenos y que son muy útiles es el papacarie. Este papacarie va a actuar reblandeciendo toda esta parte de la dentina infectada, afectada, y que nos va a permitir hacer una remoción de caries con un instrumento mecánico, ¿no? O sea, totalmente manual con una cucharilla. Hay que recordar que esto solamente sirve en dentina. No lo vayan a tratar de utilizar en esmalte porque no va a funcionar. Otra, las partículas de abrasión. En este caso se utiliza un microarenador con partículas de óxido de aluminio de 50 micras, de 30 micras, puede utilizarse cualquiera dependiendo, ¿sí? Y esto va a hacer también que al chocar estas partículas con la dentina cariada, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a desprender esa dentina cariada y nos vamos a quedar únicamente con la dentina sana. Otra opción para los pudientes, el láser, ¿no? El láser es una técnica muy eficaz, pero es una técnica que no está al alcance de todos, porque el láser es sumamente caro. El láser actúa creando unas pequeñas microexplosiones en la dentina cariada y dejando o respetando todo lo que es la dentina sana. También otra opción de mínima invasión sería el uso de puntas de ultrasonido. Muchos de nuestros ultrasonidos ya tienen estas funciones y lo único que hay que comprar son los insertos como este que aparece en la imagen, en el cual tenemos una bola de diamante. Al no hacer una rotación completa, produce menos fricción y hace una eliminación más lenta de alguna forma, pero también más cuidadosa de lo que es la dentina cariada. Otro de los auxiliares que tenemos que empezar a ocupar, si es que todavía no los utilizan, es el detector de caries. ¿Por qué el detector de caries? Porque va a teñir las capas de la dentina de manera diferente. Y muchas veces aquí hay una gran problemática cuando no utilizamos esto y cuando no conocemos cómo se ven las lesiones cariosas, ¿no? Cómo se ve esa dentina. En ocasiones tenemos dentina esclerótica que generalmente se va a ver de color café muy oscuro, incluso negro, y lo primero que nos dicen es retíralo todo. Y muchas veces por eso se hacen los contactos pulpares. Esa dentina esclerótica pues es una superdentina, es una dentina que está súper calcificada y que está haciendo una protección del complejo pulpar sumamente importante y que no deberíamos de retirar. Claro que tiene la complejidad de que para poder hacer adhesión en ella, pues es un poquito más complicado. Pero cuando nosotros pigmentamos, en México no tenemos este detector de caries, este que es el caries detector de Curaray, pero tenemos otro que tiene suficientes estudios científicos para acreditar su valor, que sería el Sable Sig de Ultradent, que es de color verde. Ajá. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos, vamos a tomar una pequeña gota con un microbrush y vamos a tallar toda la cavidad. Una vez que la hayamos tallado, vamos a dejar un minuto
que actúe el detector de caries y posteriormente vamos a lavar aproximadamente unos 30 segundos para quitar todo el pigmento que no penetra en la dentina cariada. Y vamos a notar dos pigmentaciones. Las pigmentaciones más oscuras, como en este caso, ¿sí? Esas van a ser de la dentina cariada externa y tienen que ser eliminadas por completo. Sin embargo, fíjense acá, se ven pigmentaciones ligeramente teñidas que ya no es ni siquiera rojo, ¿no? En este caso no es rojo, es como rosita. Esas lesiones se pueden quedar ahí si nosotros le damos un tratamiento adecuado para sellarlas, ¿ok? Les repito, en el caso de lo que tenemos disponible en México sería Sable Silk de Ultradent y es de color verde, verde oscuro, poquito más oscuro que el verde bandera y cuando se pigmenta la dentina cariada interna es un verde muy tenue. Ahora, vamos a hablar de este protocolo de eliminación de caries, porque muy probablemente sigamos pensando en que todo esto es caries. Y yo les puedo jurar que mucho de esto no es caries, mucho de esto es dentina esclerótica. Paso 1, otra vez, vuelvo a lo mismo. Prueba de vitalidad pulpar con hielo o aerosol refrigerante. Aquí la verdad es que la evidencia nos demuestra que el único que alcanza la temperatura y la mantiene por un mayor tiempo para que sea un producto efectivo es el Endo-Ice. Entonces hay que aplicar el Endo-Ice, recuerden, se aplica en una torunda de algodón, no se aplica directamente al diente. Esa torunda de algodón se tiene que poner en el tercio medio del diente y hay que avisarle al paciente que cuando se coloque la torunda de algodón va a sentir una molestia, que levante la mano cuando empiece a sentir la molestia y que baje la mano hasta que se quite la molestia. Una vez que su paciente levanta la mano, ustedes tienen que retirar la torunda de algodón del diente y contabilizar para saber cuánto tiempo pasa en quitarse la molestia y de ahí ustedes van a determinar con la clasificación de patologías pulpares y periapicales de la Asociación Americana de Endodoncia en qué clasificación está esa pulpa. Suponiendo que la pulpa es vital, que tiene una pulpitis reversible, vamos a proceder a la anestesia y al aislado. Nos guste o no, estamos viviendo una etapa de oro de la odontología adhesiva y para ello tenemos que tener un muy buen control de los fluidos. Por eso es que el aislado es obligatorio. Si ustedes no hacen un aislado total, muy probablemente van a fracasar sus restauraciones. Siguiente paso, vamos a retirar primero todas las restauraciones defectuosas y posteriormente vamos a teñir la lesión de caries. Vamos a utilizar unas fresas de diamante de grano fino a medio para crear la zona de sellado periférico que ya les hablé, que va a ser libre de caries. Esta va a estar, la dentina cariada externa se va a teñir de color verde oscuro y la caries, la dentina cariada interna se va a teñir de color claro. Esto lo primero va a ser en la periferia, es decir, vamos a trabajar primero la parte de las paredes y las partes externas. No nos vamos a acercar todavía a la zona en donde están nuestros cuernos pulpares principalmente. Vamos a repetir el teñido y la eliminación de la dentina cariada externa e interna hasta que la zona de sellado periférico esté libre de manchas. ¿Cuál quedamos que era la zona de sellado periférico? Esmalte, unión amelodentinaria y paredes de nuestra cavidad, ¿sí? Toda la zona que no esté cercana a la pulpa es nuestra zona de sellado periférico. ¿Cuántas veces se tiene que repetir este paso? N veces, las que sean necesarias hasta que nosotros logramos
quitar por completo las lesiones de esta zona de sellado periférico. Una vez que nosotros realizamos esta zona de sellado periférico, entonces vamos a entrar a quitar la dentina cariada externa que ya está, digamos, en la zona del piso más cercana a el complejo pulpar. Igual forma, vamos a tratar de quitar toda esa lesión con ayuda del detector de caries que nos lo va a marcar de color oscuro, ¿sí? Y siempre tienen que tener una relación de espacio, una relación de profundidad. Ustedes tienen que saber a qué altura se encuentran sus cuernos pulpares. Si ustedes tenían un diente con una pulpitis reversible, un diente joven, normalmente estamos hablando de que la dentina profunda va de los 5 milímetros en adelante, casi hasta los 7 milímetros. Pero que sepan que si ustedes llegan a los 7 milímetros de profundidad, muy probablemente ya van a tener un contacto pulpar. ¿Ok? Entonces es muy importante que siempre midan esto. ¿Cómo se mide? Con ayuda de dos sondas. Ustedes meten una sonda en el plano oclusal y otra zona vertical para que vean qué tanta profundidad tiene. Una vez que ya estamos en esa dentina profunda, es el momento en el que nosotros vamos a tener que detener la remoción para evitar la exposición pulpar. Pero doctor, es que sigue habiendo muy marcado la tinción. Sí, puede estar ahí, pero nosotros vamos a sellar esas lesiones para que no progresen, para que de una caries que pudiera ser activa se convierta en una caries inactiva. ¿Ok? Siguiente paso. Tratar la zona de sellado periférico con clorexidina al 2%, durante 30 segundos se frota para inactivar tanto las metaloproteinasas de la matriz como cualquier bacteria remanente. Pero mucho ojo. Hace como un par de meses salió la evidencia científica de que la clorexidina va a afectar gravemente la adhesión en los casos que se utilice materiales dentales que contengan 10-MDP. ¿Qué materiales dentales son, digamos, de uso cotidiano que tienen 10-MDP? Los adhesivos universales. Y prácticamente todos utilizamos adhesivos universales. Entonces, mucho ojo. Si ustedes utilizan un adhesivo universal, no deberían de utilizar ya la clorexidina. ¿Qué otro material? Las resinas duales. Las resinas duales generalmente también tienen 10-MDP y entonces no es factible utilizar clorexidina. ¿Qué se puede ocupar? Bueno, hay un adhesivo, en este caso que es el Clearfield SE Protect Curaray, que tiene un monómero de bromuro. Ese monómero de bromuro tiene un efecto muy parecido a la clorexidina. Va a inactivar metaloproteinasas y va a ser como un bacteriostático. Entonces, este es una opción que podríamos ocupar. Sin embargo, no está disponible en México. Si alguien tiene la posibilidad de brincarse para el norte y conseguirlo, hágalo, porque es un muy buen adhesivo. Si utilizamos un sistema adhesivo de 3 pasos, es decir, ácido grabador, primer y adhesivo, entonces esto de utilizar la clorexidina lo tendríamos que hacer después del grabado ácido, obviamente después de enjuagarlo. ¿Por qué? Porque el ácido grabador al momento de entrar en contacto con nuestro diente va a producir todavía más metaloproteinasas. Entonces, si lo que queremos es inactivar estas metaloproteinasas, deberíamos de utilizarlo hasta después del ácido grabador. Si nosotros utilizamos un sistema adhesivo de autograbado
se va a utilizar después de aplicar la clorhexidina. Ajá, se seca la preparación antes de aplicar nuestro adhesivo. Ojo, recuerden, si tiene mi adhesivo 10 MDP, no debo aplicar clorhexidina. Siguiente paso, vamos a utilizar nuestro sistema de adhesión, nuestro sistema adhesivo. En este caso, el que ustedes gusten, grabado total o grabado adhesivo. En lo personal, yo sugiero que se utilicen autograbantes, ¿no? Que eso de autograbantes, pues también es un poquito mentira, porque siempre hay que hacer un grabado selectivo en el esmalte. Pero bueno, ¿por qué? Porque si ustedes hacen el grabado total de la dentina, lo que va a pasar es que van a provocar mucha sensibilidad postoperatoria, muchísima. Entonces, yo les recomiendo que en estos casos donde hay caries demasiado profundas, optáramos por adhesivos de un solo paso. Ahora, una de las principales cuestiones que les afecta a los pacientes es la estética. ¿Y por qué la meto aquí? Porque en el diseño de esta preparación que les digo ya no son diseños de cavidades, sino que es remoción selectiva de caries, hay un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta para que nuestras restauraciones sean mucho más estéticas. ¿Cuál es este? Si ustedes ven la imagen de arriba, es una resina que ya tiene filtración, es una resina que está colapsada y la gran mayoría de nuestras resinas aparece esto, que se ve justamente dónde está la transición del diente a mi resina. ¿Cómo puedo evitar esta situación? Muy fácil, biselando. Así como nos enseñaron a biselar el ángulo cabo superficial cuando íbamos a colocar una incrustación, lo mismo podemos hacer en el caso de las resinas. Esto se hace con discos de lija, como pueden ser los Soflex o pueden ser los discos negros y morados de Super Snap de Shofu, o lo pueden hacer también con fresas de grano extra fino, que serían las fresas amarillas. En este caso, les repito, solamente hay que biselar ligeramente para que no quede un ángulo de 90 grados. Una vez que nosotros quitemos ese ángulo de 90 grados, cuando nosotros coloquemos nuestra resina, lo que va a pasar es que se va a extender sobre ese ángulo que ya nosotros redondeamos y entonces va a quedar un efecto mucho más estético. Tipos de resina. Hay muchísimos tipos de resina en el mercado. ¿Sí? La gran mayoría de los que nos venden actualmente en los depósitos van a ser resinas de nanorelleno o nanohíbridas. La gran mayoría. Sin embargo, todavía tenemos ahí algunas resinas que van a ser microhíbridas, como el caso de la. ¿Cómo está, Eric? Qué frío, nada más una playerita. ¿Cómo se fue? Sí, mi mamá. ¿Ya acabó? ¿Te sacó? No.
Paco, Es que no, aún no entra, doctora. Mira. Ya estamos ahí otra vez. perdón, es que Alejandra se tuvo que retirar y como estaba como anfitriona nos cortó a todos. No se preocupe, doctora. Usted me dice, ¿nos esperamos 2 minutitos o Sí, ya le sigo? espérate un momento, espérate, porque todavía me faltan como 35 de entrar. Vale. Lo que pasa es que Ale ya se tenía que retirar y le dije, no te preocupes, yo ya estoy aquí, yo me quedo, y pues hizo clic y nos sacó a todos. Sin problema, doctora. Mientras estírate, Paco. Estírense mientras, chicos. Ya nos, y es que me dijo, se van a quedar después. Le dije, sí, no te preocupes, yo estoy aquí. Y ya dijo Yamilet que no nos cortan el Zoom. Le digo, deja que Paco termine bien. Perfecto. Y dijo, bueno, entonces nos vemos. Y clic, que nos saca. Suele pasar. Sí. Y ya le hablé, Ale, nos sacaste. Dice, no, vente. Le digo, pues sí, le digo, así es que espérate para ver si yo puedo entrar, pero sí. Lo que pasa es que yo tuve hoy un congreso y tuve que salirme un rato y ya se hizo cargo de la sesión. Pero yo ya entré y estoy aquí y dice, ya me tengo que ir, vete, no te preocupes, yo me hago cargo. Y mira. Está bien, doctora. Pues usted me indica, doctora. Sí, mira, ya vamos en 136. Ya no hay nadie en la sala, doctora. ¿Perdón? Ya no hay nadie en la sala. Ok, si quieres empiézale, Paco, ya si van entrando más, aquí los recibimos. Bueno, le continuamos entonces. Sí. A ver, chicos, nada más alguien que me recuerde en qué me quedé. Sí, que ven las resinas híbridas. Estabas hablando de... De las partículas, entonces. Okay. Estaba hablando de las resinas de nanorrelleno. Ok, gracias. Entonces, la mayoría de las resinas en el mercado ya tenemos nanorrelleno o nanohíbridas. Sin embargo, todavía la Teconom, por ejemplo, de Ivoclar, es una resina de micro relleno que no es tan buena. O sea, sí es la más barata y sí funciona. La consistencia en lo particular para mí no me gusta, pero bueno, eso es lo de menos, ¿sí? La cuestión es que el micro relleno no nos va a ayudar a que sea una resina duradera, una resina que tenga un alto brillo, ¿sale? Entonces, prácticamente todas las resinas que hay en el mercado ya tenemos nanohíbridas o nanorrelleno que van a ser las ideales. Ahora, en este sentido también tienen que saber qué tipo de resina van a ocupar en cada paciente, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Incluso, también para que sepan, tenemos resina modificada con fibras de vidrio.
Esta resina se puede decir que es lo más similar que existe actualmente a una dentina. Sin embargo, tiene sus indicaciones, no se debe de usar indiscriminadamente. Y aparte, esta resina no puede quedar en contacto con el medio oral. Es decir, encima de esta resina nosotros tenemos que poner forzosamente algo. ¿Qué va a ser? Lo que ustedes decidan. Puede ser otra resina, puede ser una incrustación, puede ser una corona, dependiendo de la situación clínica de cada paciente, pero importantísimo que sepan que esta no puede quedarse expuesta al medio oral. Siempre tiene que quedar cubierta. Ahora, hablemos un poquito de esta parte que yo sé que aquí pues puede ser que flaqueemos, ¿no? ¿Monocromático o estratificado? Muchas veces llegan los pacientes al consultorio y nos piden unos dientes como la imagen de abajo. Doctor, es que yo quiero que se me vean mis dientes así, que se le vea transparentito en la esquinita de mis dientes, etcétera. Pero tú ves sus dientes y sus dientes son como los de arriba, son monocromáticos y dices, es que si yo te hago eso, no te va a quedar, se va a ver raro, ¿no? Pero que sepan que esto es algo que se puede lograr sin hacer una invasión tan grande. Muchas veces nos dicen que para lograr este efecto solamente con carillas de disilicato de litio. No es cierto. Para empezar, lo primero que tengo que saber es que existen diferentes tonalidades. Estas tonalidades van el A1, A2, A3, como nos dice el colorímetro Vita, ¿no? Y, espérenme tantito, les voy a decir. Por aquí tengo un acordeón que les quería decir, porque no sé si sepan a qué tonalidad realmente representa cada una de ellas. ¿O sí lo saben? Por ahí seguro alguien me sorprenderá. Van como de amarillas rojizas y cosas así, ¿no? Exactamente, pero aquí lo debo de tener. O alguien que saque su acordeón, alguien que haya sido mi alumno. No, nadie. ¿Nadie fue mi alumno o nadie tiene el acordeón? Creo que nadie la tiene. Aquí está. Dicen que no. Vale, entonces, tonos A van a ser marrones. ¿Qué quiere decir marrón? Que va del rojo al café. Tonos B van a ser coloraciones amarillas que van del rojo hacia el amarillo. Tonos C que van a ser para dientes grisáceos y tonos D que van a ser para dientes rojizos. ¿Ok? Si nosotros comprendemos esto, entonces vamos al siguiente paso. Aquí está, miren. Ah, sí lo tenía. Se me olvidó que sí la tenía. Sí la metí. ¿Vale? Entonces, si nosotros comprendemos esto, podemos dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El que nosotros conozcamos las opacidades. No todas las resinas tienen la misma opacidad. Vamos a tener diferentes tipos de opacidades. A mí me gusta mucho este sistema de 3M porque es como que muy claro, ¿no? Tenemos en la imagen superior la resina de hasta la izquierda un color de jeringa azul oscuro que es una opacidad dentina. ¿Qué quiere decir? Que deja pasar muy poca luz a través de la resina. Después tenemos un azul intermedio que es una opacidad body o cuerpo. Esta deja pasar
un poco de luz. Ajá. Después tenemos las jeringas en azul claro, que van a ser las jeringas de esmalte, de opacidad de esmalte, que van a dejar pasar mucha luz. Y por último tenemos las blancas, que van a ser las translúcidas, que dejan pasar toda la luz. Este sistema se replica en diferentes marcas, nada más que los pueden llamar de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, la resina de Brilliant Everglow de Coltene te lo maneja como una opacidad translúcida, una opacidad que le llaman ellos opaco, que correspondería a la dentina, y una que no te maneja qué opacidad tiene, que sería como un body. ¿Sí? Entonces, prácticamente todas las casas comerciales ya tienen sistemas en este sentido para que tú conozcas la opacidad, porque va a ser muy importante. Para la estratificación yo tengo que mezclar opacidades, tengo que meter tonos dentina, tengo que meter, opacidades dentina, tengo que meter opacidades esmalte, tengo que meter translúcidos para que podamos lograr los resultados estéticos que nos están demandando los pacientes. Resinas bulk, una resina que se empezó a comercializar, como que no ha despegado del todo, la venden como una maravilla. ¿Por qué? Porque nos dice, ¿sabes qué? Tú puedes rellenar una cavidad hasta 5 milímetros de una sola intención y fotocurar. ¿Es cierto? Sí, sí es cierto. Pero algo que no consideran o que no nos dicen, porque pues entonces no la compraríamos, es que existe una jerarquía de adhesión. En esa jerarquía de adhesión es muy importante que nosotros la conozcamos, porque ahí nos vamos a dar cuenta de que la resina también se va a ir en el proceso de polimerización hacia el tejido que tiene mayores valores de jerarquía de adhesión, y en este caso es hacia el esmalte. Tú puedes rellenar una cavidad con resina bulk 4 milímetros, sí, siempre y cuando tuvieras los mismos valores en toda tu cavidad de adhesión. Pero estamos hablando de remoción selectiva de caries, en donde vamos a tener dentina sana, donde vamos a tener dentina cariada interna, en términos generales, ¿no? Pero también podemos tener dentina esclerótica. Y luego aparte tenemos el esmalte y tenemos la unión amelo-dentinaria. Y todos ellos tienen un distinto valor en la jerarquía de adhesión. ¿Cuál es el problema? Que entonces se va a ir la resina en su polimerización hacia el tejido con mayor valor de jerarquía de adhesión. ¿Cuál es el problema? Que se van a crear gaps o espacios muertos. Por lo tanto, el tamaño de las porciones que nosotros coloquemos de resina no debe de ser mayor a los 2 milímetros de grosor. ¿Sí? El factor de contracción también va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en la teoría nos decían antes, yo creo que cuando yo estudié, la resina se contrae hacia la luz, y esto resultó que no es cierto. La resina se contrae hacia el lugar de mayor masa de la resina. Por eso es que también se ha cambiado la forma en la que nosotros hacemos la colocación de esta resina. Antes, nosotros hacíamos esto. ¿Cómo se llama esta técnica, chicos? Estratificación. Todas son estratificaciones, nada más que cambia el nombre. Esta es una estratificación de sándwich. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí. Sí. ¿Sale? Y estamos colocando capas oblicuas. Ajá. Entonces, si ustedes ven, el fondo de la cavidad, normalmente, ¿qué colocan? ¿Qué sería esta primer capa? Una base. Sí.
una base o un liner y después empezamos la colocación de nuestra resina con capas oblicuas. ¿Qué pasa con la colocación de las capas oblicuas? Recuerdan que les dije que la contracción de la resina se da hacia el lugar de mayor masa. ¿Cuál es el lugar de mayor masa en este triangulito que tenemos nosotros aquí? Justamente es el centro, ¿sí? Aquí en el centro es el lugar de mayor masa. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que el estrés de la contracción va a hacer que se formen estos espacios muertos que se van a denominar gaps, ¿ok? Cuando nosotros hacemos este tipo de estratificación de sándwich, fíjense lo que pasa. La resina se contrae, se va a contraer hacia el lugar de mayor masa y entonces se crean estos gaps. ¿Cuál es el inconveniente de los gaps? Que generan sensibilidad posoperatoria y es bastante importante. Yo creo que a todos en algún momento nos han colocado una resina y tuvimos una sensibilidad posoperatoria que dependiendo de cómo nos haya ido con nuestro dentista, pudo haber sido una molestia ahí cualquiera o pudo haber sido un dolor bastante intenso. Entonces, pues si quieren evitar esto, lo que debemos de hacer es incrementos horizontales de poco espesor, es decir, menos de 2 milímetros. Haciendo esto, nuestro adhesivo resiste el estrés de la contracción y los gaps se pueden evitar. Esta técnica se conoce como layering y entonces lo que tenemos que hacer es colocar una capa horizontal y encima otra capa horizontal y encima otra capa horizontal. Oiga, doctor, ¿y entonces cómo le voy a dar anatomía a ese diente? Muy fácil. Recuerden que la última capa, ¿sí? Una vez que ustedes llegan a la unión amelodentinaria, ustedes pueden colocar capas oblicuas. ¿Por qué pueden colocar capas oblicuas? Porque ahí el factor de contracción ya no va a importar porque se impone lo que habíamos hablado antes. ¿Qué se impone? La adhesión al esmalte. La jerarquía de adhesión, porque el esmalte es el sustrato que tiene la mayor jerarquía de adhesión. Correcto, muchas gracias. Ahora, también nosotros vamos a poder hacer caracterizaciones. Las caracterizaciones, recuerden que los dientes no son planos. Los dientes tienen convexidades, tienen surcos, tienen textura. Y entonces esto lo podemos lograr a través de diferentes métodos. Ahorita, si me da tiempo, les pongo un videíto. Si me permite la doctora Vicky, al finalizar, les pongo un videíto para que se den cuenta de los resultados que se pueden hacer con resina. ¿Sale? Una vez que nosotros terminemos de colocar nuestra resina, que le hayamos dado caracterización, que la hayamos dejado como si fuera un diente natural, tenemos que hacer un sellado. Este sellado va a ser muy importante. ¿Por qué? Muchas ocasiones no nos dicen que la resina no polimeriza al 100% después de un ciclo de luz. ¿Sale? ¿Por qué no polimeriza al 100% después de un ciclo de luz? Y tiene lógica. Porque va a venir normalmente una segunda capa de resina que se tiene que entrelazar para formar los monómeros libres que quedan todavía de la primera capa de resina con los monómeros de la segunda capa de resina para que puedan volver a formar polímeros y todo esto quede unido, quede como entrelazado. Porque si yo coloco, bueno, si la resina polimerizara al 100%, lo que pasa es que yo coloco una primera capa y luego encima le coloco otra capa y pueden crearse otra vez gaps. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros terminamos de colocar la resina, le damos la caracterización que necesita nuestro diente. Lo que debemos de hacer es colocar una barrera de glicerina. Ojo, tiene que ser glicerina hidrosoluble. No es válido glicerina que ustedes compran en la farmacia París porque esa glicerina es oleosa, es grasosa. Lo que va a hacer es que va a
a dañar los monómeros de la capa, de la última capa que pusieron y no va a servir de nada, ¿sí? Entonces tiene que ser glicerina hidrosoluble, se cubre por completo toda la zona en donde nosotros hayamos colocado resina con esta glicerina hidrosoluble y le vamos a dar un nuevo ciclo de fotocurado para que los monómeros que quedaron libres, que van a ser entre un 30 y un 20% de monómeros libres que quedan en estas capas de resina, entonces al darle la cubierta con la glicerina y después aplicarle la luz, se van a convertir en polímeros. Ojo también con esto, este sí es como más reciente, tiene, no sé, por ahí de un mes, que los estudios clínicos nos están diciendo que podemos evitar este paso cuando nosotros hacemos una, un terminado y un pulido de nuestras restauraciones, ¿sí? Porque se dice que esta capa inhibida por el oxígeno va a ser alrededor de las 4 micras, 5 micras por ahí así, y entonces se dice que con el terminado y el pulido se puede eliminar esa capa que no está totalmente polimerizada y entonces ya con eso no necesitamos ponerle glicerina. Yo no tengo forma de saber si con mi terminado y mi pulido ya quité 4 o 5 micras, entonces yo prefiero ir a la segura, yo le pongo su glicerina, hago un ciclo de fotocurado y posteriormente hago mis procesos de terminado y pulido. Y entonces todos queremos restauraciones como esta, ¿no? De una amalgama pasamos a una resina que se ve espectacular. Pero todavía nos falta esta parte, que es la eliminación de interferencias oclusales. Aquí hay diferentes técnicas con las que nosotros podemos checar la oclusión y checar si tenemos puntos prematuros de contacto. Sugerencia, revisen en internet cuáles son los puntos de oclusión. Hay varios esquemitas que nos marcan cuáles son los puntos de oclusión o lo que es igual el tripodismo, para que ustedes sepan cuáles sí son puntos de oclusión verdaderos y cuáles son interferencias oclusales o puntos prematuros de contacto. Y no vayan a dejar una restauración sin oclusión, ¿ok? ¿Cómo se hace esta eliminación de interferencias oclusales? Otra vez, lo más frecuente es hacerlo con instrumentos rotatorios, presas de diamante de grano extra fino. Pero también pueden utilizar los discos Soflex de lija o pueden utilizar los discos negro y morado del sistema Super Snap de Shofu. ¿Hay más opciones que pueden utilizar? Sí. El mercado tiene muchísimos sistemas para terminado y pulido. Sin embargo, esto es como que lo más comercial. Yo les puedo decir que Shofu es relativamente barato para lo que nos da. Entonces, es un sistema que yo ocupo bastante, así como las fresas de diamante extra fino. Y posteriormente vamos a hablar del terminado, el pulido y el brillo, ¿sí? Que van a ser cosas diferentes. En el terminado, ¿qué hacemos? Vamos a quitar todos esos excesos de resina. Eso es el terminado. Donde yo puse resina de más que no debe de estar, eso es terminar. Ajá. Posteriormente vamos a pasar al pulido. El pulido, ¿qué es? Que esa superficie de resina quede lo más lisa posible, pero siempre respetando esa caracterización y esa anatomía que yo le dejé a mi diente. Eso va a ser muy importante. Por eso es que yo no les pongo como esos sistemas que venden en el depósito, que se parecen a esta imagen de aquí en medio, que tienen de colores amarillo, blanco, verde, azul y no sé qué, porque estos son son hules abrasivos y estos hules abrasivos la verdad es que a mí no me agradan porque no son tan buenos, terminan llevándose muchas veces toda la caracterización que le dimos.
Si ustedes quieren hacer realmente algo en esta cuestión de pulido, les sugiero justamente el sistema que ya les mencioné, que es este de aquí en medio, que se llama Enhance de Dentsply. ¿Por qué? Porque son unos zules abrasivos que están muy suaves, y estos zules realmente lo que van a hacer es pulir sin quitarte la anatomía y la caracterización que tú dejaste. Ajá. Otra opción serían los discos Soflex Espiral, que son estos que tenemos en la esquina superior derecha. Estos discos van a contar de dos. Uno de color beige, que es justamente el disco de pulido. ¿Qué me gusta? Que trabaja en forma vertical y penetra en los surcos y penetra en todos lados, haciéndonos más fácil nuestro trabajo de pulido. Y un disco extra que sería el que le va a dar el brillo. En este caso, este disco cambió de blanco a un color como lila. ¿Ok? Y por último, brillo. Hay restauraciones que nuestros pacientes, sobre todo en el sector anterior, van a requerir de que brillen. Y muchas veces el brillo natural de la resina, vamos a decirlo que no es suficiente. Le pasamos estos discos Soflex, Spiral, y no es suficiente el brillo, entonces tenemos que utilizar algo que se llaman pastas diamantadas, ¿no? También hay sistemas completos de pasta diamantada, ¿eh? Hay sistemas muy importantes de pasta diamantada. Yo les puedo decir que hay un sistema que se llama Lucida, que no he visto otra pasta diamantada que me deje ese efecto como espejo en un diente. Ningún otro de los sistemas que yo he probado me deja el efecto espejo como el sistema Lucida. ¿Es caro? Sí, sí es caro, pero para si están rehabilitando sector anterior, créanme que vale mucho la pena. Y por último, su lámpara de fotocurado. Aquí también hay que tener mucha supervisión de nuestras lámparas de fotocurado. La gran mayoría de nosotros tenemos lámparas de fotocurado económicas. ¿Está mal? No, no está mal, pero tienen que seguir esta regla. 16,000 entre la intensidad de luz de mi lámpara es igual a los segundos de fotocurado. Normalmente una lámpara de luz LED, que son las más comunes ahorita que nos venden, todo el mundo ya nos vende LED, van a alcanzar más o menos los 800 lumens de intensidad, ¿sí? Si ustedes dividen 16,000 entre 800 lumens, ¿cuánto nos da? 20 segundos. Entonces, eso es como que el estándar, pero nuestras lámparas económicas a veces no llegan a eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar los ciclos de fotocurado, ¿sale? Lo ideal sería que si vamos a aumentar ciclos de fotocurado, tienen que hacerlo enfriando el diente, porque la luz de la lámpara produce un calor bastante intenso. Si alguna vez lo han hecho, colóquense una lámpara sobre un guante de nitrilo y les va a quemar, pero divertido, ¿sale? Entonces, si eso ustedes lo sienten en la piel, ¿qué creen que le va a pasar a la pulpa? Por lo menos van a crear una hiperemia pulpar, por lo menos, si no es que hasta la necrosan. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos que aumentar la cantidad de tiempo de polimerización? Vamos a estar echando aire con la jeringa triple al diente para que se vaya enfriando mientras yo voy fotopolimerizando. Lo ideal que sería que tengan lámparas de alto rendimiento. Las lámparas de alto rendimiento, ¿por qué? Porque también, aparte de la intensidad de luz, tienen que conocer el poder de penetración de sus lámparas, la intensidad de esa lámpara. O sea, son muchos detalles que se tienen que conocer para que ustedes hagan procesos cada vez más predecibles. ¿Ah? Que no les falle en algún detalle
que, digamos, no esté dentro de nuestro control. Lámparas de alto rendimiento que tienen la evidencia científica necesaria para decir con esto es más que suficiente, como esta que tenemos arriba, que sería la Elipar Deep Cure de 3M, la Blue Face de Ivoclar o la la de Valo, se me olvidó el nombre ahorita. ¿Quién tiene una lámpara Valo? Ay, no me acuerdo. ¿Nadie se acuerda de la Valo? Es de Ultraden Doc. Pero tiene un nombre específico, nada más que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Es Bueno. J1 Plus. Bueno, sí, luego les digo, porque hay varias, ¿no? Pero bueno, esto es sumamente importante. Si ustedes pueden, cómprense estas lámparas, que son lámparas de alto rendimiento y que les van a servir para toda la vida mientras las cuiden, ¿vale? ¿Sí? Y hasta aquí nos vamos a quedar y vamos a tratar, si la doctora Vicky me da oportunidad, si Sí, quiere perdón, que... ¿tienes una mano levantada de Sebastián Aguilar? Adelante, Sebastián. Hola, doctor. Buenas tardes, noches. Oiga, tengo una duda en cuanto a la aplicación de la glicerina. Más que nada es en base a lo que mencionan marcas como 3M, que en sus resinas no manejan como que el uso de la glicerina como usted lo menciona, ¿no? O sea que ahora sí que el porqué de eso. Ok, ya lo explicaba. Una resina no polimeriza al 100%. Una resina siempre, después de una activación con luz, va a polimerizar entre un 70 y un 80%, dejando ciertos monómeros libres para que la siguiente capa de resina, que viene toda con monómeros libres, se adhiera con esos monómeros y al activarse con la luz formen otra vez polímeros. Y entonces así no te van a quedar espacios huecos, ¿sale? Cuando nosotros rellenamos la última capa, no se va a polimerizar al 100%, vamos a seguir con esa polimerización de entre un 70 y un 80%. Entonces, ¿qué hace la glicerina? La glicerina se coloca encima de toda la resina y aplicamos un ciclo de luz para que esos monómeros se vuelvan a polímeros otra vez, ¿sí? Entonces, esa es la razón de utilizar la glicerina. No nos dicen muchas cosas, entiendan esa parte. Las casas comerciales venden, ¿sí? Pero no nos dicen muchas cosas. Pero la recomendación es que sigan algunas páginas, algunos doctores que se dedican a la investigación, sobre todo a investigación clínica, que nos están aportando evidencia científica clínica, lo que se está viviendo con los pacientes y qué cosas sí funcionan, qué cosas no funcionan. Ahorita, por ejemplo, yo les digo esto, ¿no? O sea, la glicerina era como que mandato. Actualmente, hace como un mes y medio, salió el doctor César Pomacóndor y nos dice, ¿qué creen? Si ustedes hacen terminado y pulido, ya no es necesario que apliquen glicerina, porque esa capa que no tiene la polimerización completa, se la van a llevar cuando hagan el terminado y pulido. Sí, puede ser, ¿sí? Pero yo voy a la segura. Yo hago mi aplicación de glicerina, polimerizo y después hago terminado y pulido, porque a mí me gusta que todo esté como que bien detallado, ¿vale? Lo menciona la maestra Yamilet que si la lámpara es Valogran. Sí, es que... A ver, ahorita les digo. Tienes una pregunta, ya bajaron la manita, no sé de quién era. A ver, yo doctora,
es acerca de la glicerina hidrosoluble. ¿Tiene usted, doctor, alguna marca o alguna preferencia con respecto a ello? Sí, aquí les van los tips, ¿no? Ustedes van al depósito la primera vez y van a comprar una glicerina que se llama D-Ox. D de dedo, E de elefante, O de oso, X de Xochimilco. Compran una vez esa, solamente una vez, porque una jeringuita que son, no sé, como 2 gramos o menos, les va a costar por ahí de los 250 pesos, ¿sí? Posteriormente van a la farmacia de Walmart y van a comprar un lubricante íntimo KY y es glicerina hidrosoluble, y lo que van a hacer para no estar sacando el lubricante íntimo cuando estén atendiendo a los pacientes, lo que van a pasar es que van a rellenar esa jeringuita y ustedes siempre van a tener, digamos, a la vista esa parte, ¿no? ¿Tienes una pregunta de Arturo García? Adelante, Arturo. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. Una duda, para el sellado dentinario, ¿solo se hace con el adhesivo universal o puede ser con otro? El sellado dentinario, en este caso se le conoce como hibridización, porque si no se enojan los biomiméticos de que el sellado dentinario inmediato solamente se hace en las preparaciones de prótesis fija, ¿no? Entonces vamos a llamarle hibridización, porque si hay algún biomimético por aquí, después nos va a dar de coscorrones. ¿Qué es lo que... Ay, perdón. Perdón, doctor Enrique. ¿Qué nos dice esta parte? ¿Lo puedo hacer con un adhesivo universal o lo puedo hacer con un adhesivo de 5ª generación o de 4ª generación? Eso no importa. Lo que va a cambiar es el poder de penetración de esa hibridización. Si nosotros hacemos grabado total, vamos a tener microtags. ¿Qué son los microtags? Esta parte que digo, si conocen de lo que es la capa híbrida, hay mucha fotografía electrónica que nos dice, nuestros túbulos dentinarios están así, y entonces penetra la resina del adhesivo hasta acá del túbulo dentinario, ¿sí? Eso es porque hubo un grabado total, porque hubo una permeabilización de esos túbulos dentinarios mayor. Ajá. Cuando nosotros utilizamos un adhesivo universal, no se van a dar microtags, se van a dar microplugs. ¿Qué es la diferencia? Que solamente va a penetrar a la entrada del túbulo dentinario. Sin embargo, esta situación no nos afecta. ¿Por qué? Porque para que una restauración sea funcional en este sentido, solamente necesitamos alrededor de los 12 megapascales de adhesión. Con el caso de los adhesivos de 4ª generación o de grabado total, se alcanzan valores casi de 30, ¿no? Está sobrada la adhesión, por decirlo así. Pero con un adhesivo universal logramos valores entre 15, 18, hasta 20 puede llegar a ser. Entonces es suficiente para que nosotros logremos hacer esta capa híbrida que se mantenga en su lugar. Muy bien. Gracias, doctor. Nos dice Sebastián Aguilar que si le puedes proporcionar referencias de lo que comentaste sobre la glicerina para revisarlo con calma. Sí, ahí yo les sugiero que en Instagram sigan al doctor César Pomacóndor. Él está sacando muchísima evidencia de todo lo que es la parte de odontología adhesiva. Dice Adrián Rivera que por qué la resina Ever no se puede quedar en medio oral. La resina Everex, vamos a entenderlo así, va a actuar como un muelle, ¿no? Va a distribuir las cargas de la oclusión a través de las fibras de vidrio. Es decir, normalmente una carga de oclusión en un molar es una carga vertical, ¿sí? Y esa carga vertical, ¿qué es lo que pasa con el diente? El diente reparte a través del esmalte esas fuerzas para llevarlas hacia los lados exteriores y la transmite hacia la raíz, se va hasta la zona apical, ¿no? En este caso, el Everex lo que hace es que lo transmite a través de las fibras de vidrio, pero no va a tener la resistencia de una resina. Lo que hace es transmitir,
transmitir a través de la fibra de vidrio para que se vaya para todos lados, para que se disipe, pero no tiene la resistencia para soportar el medio oral. Gracias. Nos pregunta Diego Covarrubias que qué opinas de los adhesivos que no necesitan ácido grabador para proteger el diente. Eso desafortunadamente es una mentira. Los adhesivos universales dentro de sus componentes tienen ácido ortofosfórico, tienen silano, tienen resina, tienen etcétera, ¿no? Pero en cuanto a la adhesión, ¿sí? Los valores de adhesión que tú alcanzas, y la forma más fácil de explicarlo es esto que yo les decía de los microtags y los microplugs. Si tú grabas, vas a tener una mayor fuerza de adhesión, es decir, vas a alcanzar más megapascales en la resistencia a la tracción de ese adhesivo. Ajá. Si tú no grabas, ¿qué va a pasar? Que se va a quedar en la superficie. Entonces, imagínate cómo es en el esmalte. En el esmalte, teniendo la hidroxiapatita, lo que tienes que hacer es permeable la hidroxiapatita para que realmente pueda penetrar el adhesivo ahí. Si tú no lo haces permeable con el ácido grabador, se va a quedar superficial. Y entonces ahí, desafortunadamente, es donde hay muchos fracasos en cuanto a la colocación de resinas o composites, ¿no? Esta es una parte que digo, es muy peleada. Nos dicen, es que las resinas no sirven, las resinas se caen, las resinas se rompen. Y si no sabes hacer adhesión, esa es la parte más importante. Si tú sabes hacer adhesión, con el material con el que tú quieras, o sea, si tú quieres ocupar, ahorita que está de moda la biomimética y te dicen que solamente sirven el Optibond FL, está bien, hazlo con Optibond FL, pero si tú sabes manejar bien los adhesivos universales, un adhesivo de sexta generación, un adhesivo de quinta generación, hazlo, solamente se tiene que optimizar la adhesión y una forma de optimizar la adhesión es con el grabado, y en términos generales, utilizamos mucho, los que usamos adhesivos universales, utilizamos siempre grabado selectivo. Daniel Brindis nos dice, doctor, ¿qué opinas sobre la tendencia a dejar de colocar bases, a realizar una restauración con resina? Dejamos de utilizar bases, eso en Europa, Estados Unidos tiene 20, 30 años, ¿sí? Desafortunadamente aquí seguimos pues con miedo a realizar algunos procedimientos, ¿no? Pero si ustedes se documentan, van a entender esto. ¿Cuál es el poder penetración que tienen nuestros materiales dentales que utilizamos como bases o liners? Porque normalmente con una resina que colocamos, hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, para empezar, sería, la gran desventaja es que es hidrosoluble. Es decir, con el tiempo va a desaparecer, te va a crear una zona muerta, o sea, hace gaps, y que con el tiempo va a haber sensibilidad posoperatoria a fuerzas, ¿sí? Entonces, no es la mejor opción. Pero no pueden dejar de vendernos las casas comerciales esta parte, entonces, ¿qué hicieron? Lo modificaron con resina. Al modificarlo con resina, efectivamente, ya no se va a perder con el tiempo ni con la humedad del líquido intertubular. Estamos totalmente de acuerdo. Pero, ¿cuál es el efecto que tiene el hidróxido de calcio? Que siempre nos han dicho, ¿no? Es un protector pulpar, no es cierto. El hidróxido de calcio es un irritante pulpar. ¿Qué va a hacer? Estimula a la pulpa para que ésta mande odontoblastos para que estos se conviertan en dentina terciaria o dentina de reparación, ¿cierto? Pero eso solo funciona cuando hay un contacto pulpar directo. Si no hay un contacto pulpar directo, no penetra lo suficiente en la dentina a través de los túbulos dentinarios y nunca llega a
hacer la función de irritar la pulpa. Por lo tanto, no es necesario, ¿sí? Si ustedes hacen un buen sellado con lo que decíamos ahorita con, creo que era Arturo, ustedes hacen una hibridización, van a sellar esos túbulos dentinarios y esa matriz de colágena que queda expuesta después del tallado de la preparación de la cavidad. Ustedes hacen esa hibridización y entonces se acabó la sensibilidad postoperatoria casi al 100%, ¿eh? ¿Por qué? Porque están sellando todo, porque la mayoría de las veces la hipersensibilidad postoperatoria se da justamente por la teoría hidrodinámica de los túbulos dentinarios, que ese líquido se empieza a mover porque hay espacios muertos. Si tú rellenas esos espacios muertos al aplicar bien tu sistema adhesivo, el que tú quieras, entonces no vas a tener esa sensibilidad postoperatoria. Yo tiene años que no coloco una base, un liner. Pero años en serio. Y mis pacientes no tienen sensibilidad postoperatoria. Muy bien. Tenemos una pregunta de Rodolfo Emanuel Sánchez. Hola, doctor. Disculpe, tengo una duda. ¿Usted qué, por así decirlo, ácido grabador nos recomienda o cuál cree que sea uno bueno? Los ácidos grabadores es como que al gusto del cliente, igual que las resinas. O sea, en el caso de los ácidos grabadores, yo prefiero un ácido grabador que tenga mayores valores de trixotropía. ¿Qué es la trixotropía? Esta propiedad que hace que el material se quede pegado en donde yo lo puse, ¿sí? Hay, por ejemplo, ácidos grabadores. Hay uno que venden en los depósitos que es muy barato, que es una jeringota así de gorda, con un ácido grabador verde, que tú lo pones intentando hacer un grabado selectivo y ya se te fluyó hacia la cavidad, hacia la dentina. Ese no me gusta. Ajá. Hay consistencias de estos ácidos grabadores. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar más el Scotch Bond de 3M, que es una consistencia como más gelatinosa, ¿sí? Pero está, por ejemplo, el Ultra Edge de Ultradent, que es una consistencia ligeramente más fluida que el Scotch Bond de 3M y que se adapta bien para algunos casos. Aquí es lo que te guste y dependiendo del sistema adhesivo que vayas a utilizar. Si tú vas a utilizar grabado total, pues no necesitas algo que tenga tanta trixotropía, ¿no? Si vas a buscar grabados selectivos, dependiendo de lo que vayas a utilizar en tu sistema adhesivo. Si vas a utilizar adhesivos de quinta generación, pues no debes de grabar la dentina porque se echa a perder la adhesión, entonces tienes que tener un ácido grabador que realmente se quede solo en esmalte, entonces depende de tu práctica. ¿Y Rodolfo? Otra pregunta. Ese referente al sistema adhesivo. Recuerdo que en el manual del Optibond menciona que es apto para medio seco y medio húmedo. Siempre me quedó esa duda. No sé a qué se refiere o si usted sabe. Sí, la realidad no. Se refiere a cuando después del ácido grabador nosotros lavamos y hacemos el secado de nuestra cavidad. Para que realmente funcione el Optibond, tiene que ser totalmente seco. Como nos lo enseñaron en la escuela que se tenía que secar hasta que quedara blanco, poroso, blanco, taza de baño, así es con el Optibond para que realmente funcione, ¿sí? Si tú dejas muy hidratada la dentina, no vas a poder penetrar el primer del Optibond. ¿Y usted lo seca usted lo seca con la jeringa triple o con algodón, con filtros de papel, con una perilla? Con jeringa triple, pero aquí, ojo, la unidad que yo tengo tiene el módulo del asistente y la jeringa triple del asistente nunca ha sacado agua, solo la ocupo para secar. Ok. Gracias, doctor. Nada. Tenemos una pregunta de Amairani Medrano. ¿Cómo podemos optimizar la adhesión si solo queda dentina expuesta y muy poco esmalte? Ok. Aquí son dos procesos. La primera sería la hibridización que ya comentamos.
En el caso de los adhesivos universales, se deben de colocar 2 capas de adhesivo universal. Se debe de hacer una aplicación activa. ¿Qué quiere decir la aplicación activa? Que tú tienes que frotar bastante bien con tu microbrush, para que penetren los monómeros del adhesivo, para que penetren bien a través de los túbulos dentinarios y las fibras de colágeno. Eso sería como que lo primero, ¿no? Después la colocación de 2 capas. Esa primer capa que tú colocaste, nada más volatilizas el solvente. Aproximadamente se debe de hacer como por 20 segundos, puro aire suave, no necesitas aplicar el aire como nos decían que para que se esparza en toda la cavidad, eso no sirve de nada. Y posteriormente, sin fotocurar, aplicas una segunda capa, igual frotación activa. ¿Por qué? Porque te va a quedar una película un poquito más gruesa de tu adhesivo universal. Y aparte de eso, tú vas a poder hacer otro proceso que se llama resin coating, que es la colocación de un liner de resina fluida. ¿Esto con qué sentido? Con que vas a engrosar la capa del adhesivo, vas a darle tiempo para una cosa que se llama desacoplamiento con el tiempo, que va ganando más megapascales de adhesión ese adhesivo mientras más pasa tiempo. Y aparte, el engrosamiento de la capa, básicamente, ¿no? Para que tengas los mismos valores de adhesión en toda tu cavidad. Ojo, resin coating o recubrimiento con resina fluida solo debe ser aplicada en dentina. No debes de tocar el esmalte porque si no le estás quitando valores de adhesión al esmalte. Muy bien. Oscar Ramírez pregunta, ¿qué opciones podríamos tener en lugar de usar clorexidina si no contamos con... ¿Esa ya fue la que contestaste? No, pero opciones diferentes a la clorexidina. Ajá, a ver, te la repito. ¿Qué opciones podríamos tener en lugar de usar clorexidina si no contamos con el adhesivo con bromuro? Ok, una de ellas sería una limpieza con hipoclorito de sodio. No la recomiendo tanto porque vas a desproteinizar a la dentina. En el esmalte sí, en la dentina no. Si tú tienes o vas a ocupar un adhesivo con 10 MDP, déjalo así. Nada más séllalo. Haz tu sellado dentinario o hibridización, haz tu resin coating y no pasa absolutamente nada. ¿Sale? Nos pregunta Cheryl Pamela Gómez, ¿qué opina de las piedras de Arkansas para desgastar los puntos altos de oclusión? ¿Las recomienda? Agárrenlas y échenlas a la basura, porque lo único que van a hacer es rayar su resina espantosamente. Jorge de Jesús Galván, doctor, ¿el uso de Concepsis afecta la eficacia del Ultraven como liner? En ese caso no, porque el Ultrablend es hidróxido de calcio modificado con resina y no tiene... no, sí tiene 10 MDP, creo. No me acuerdo. Pero vaya, o sea, no tendría caso porque al momento en el que tú pones esto, Ultrablend, ya le estás quitando un montón de valores de adhesión. Digamos, no son compatibles en fuerza de adhesión. Yo no pondría, bueno, yo no pongo ni bases ni liners, ¿no? O sea, solamente, insisto, una base, un liner tiene razón de ser cuando hay un contacto pulpar directo. De otra forma, no lo ocupo. Entonces, yo le sugeriría que, pues, no. José Ángel Hernández Jiménez nos dice, doctor, ¿qué resinas recomienda para una cavidad clase 5? Igual, o sea, la que les guste la consistencia. Aquí no es tanto el problema de que si yo les digo una marca u otra marca. La clase 5 en particular es una clase muy compleja de restaurar. Tiene una técnica muy específica para poder ser restaurada, pero antes de restaurar eso, lo que tienes que verificar es por qué se dio esa restauración y atender la causa origen.
Si tú no atiendes la causa origen por la que tienes esa problemática de clase 5, la resina que le pongas se va a caer, ¿sí? Si estamos acostumbrados a nada más taparla así de frente y darle ahí un poquito de anatomía, se te va a caer. Esto lo explica un poquito lo que es el factor de configuración, que bueno, es un tema también un poquito más extenso para explicarlo ahorita, pero hay una técnica, busquen por favor, se llama Closing the Gap del doctor Jordi Manauta para que tengan una idea de cómo se debe de realizar la restauración de clase 5 para que tengan éxito. Sebastián Aguilar dice, doctor, otra pregunta, ¿a qué porcentaje recomiendo el ácido? Ya viene así, creo que viene al 37, por ahí así. Ya viene así, no, del ácido grabador, tal cual la versión comercial. Yo utilizo siempre 3M. En ocasiones mis alumnos llegan a traer Ultra Edge y también, o sea, tal cual como viene, no hay problema. Fátima Juárez nos dice, sellado dentinario, resin coating, hibridación, hibrización, ¿son cosas diferentes? Ay, desde el aspecto más purista de los biomiméticos, sí. El sellado dentinario inmediato lo empieza a difundir el doctor Pascal Magne y lo hace en las preparaciones para prótesis fija. Cuando tú haces el tallado para una corona, para reducir la sensibilidad posoperatoria, se sella todo con adhesivo. Y también porque lo que les digo, ¿no? O sea, tenemos diferentes valores de adhesión dependiendo de la dentina que tengamos. Si es dentina sana, dentina cariada interna, externa, dentina esclerótica. Entonces, para evitar todos esos problemas de diferentes valores de adhesión, se hace ese resin coating, ese sellado dentinario inmediato, sellado dentinario inmediato para que toda tu preparación esté protegiendo y al mismo tiempo le estás dando los mismos valores de adhesión a toda la zona. Ese es uno. Los biomiméticos te dicen que en una cavidad para colocar una resina operatoria dental no es sellado dentinario inmediato porque eso solamente el doctor Pascal Magne lo dijo que era para fija y se acabó y me parece que hasta está patentado. Entonces, en operatoria lo que hacemos es hibridización, que básicamente es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, nada más que ahora estamos dentro de una cavidad. Tan, tan. Y el resin coating es el recubrimiento de este adhesivo con una capa en forma de liner de resina fluida. Esos son los conceptos. Rocío dice, doctor Paco, hablando sobre el tema, ¿tiene alguna relación con la biomimética en teoría o en práctica, ya que es lo que más se está usando actualmente? Ay, no entendí. A ver si puede hablar, por favor. Rocío. ¿Está Rocío? Ya no está. Perdón, ya, no, aquí estoy. Sí, bueno, más que nada era, creo que referente a la pregunta que contestó anteriormente, que si eran los mismos conceptos de los que estábamos hablando sobre biomimética, sellado dentinario y demás, pero ya lo explicó. Entonces, bueno, nada más podría complementar en cuanto a la biomimética. La biomimética es una corriente, es una filosofía que, vamos a decirlo, está de moda, ¿no? Esta filosofía que busca la máxima preservación del tejido dental a través de restauraciones parciales adhesivas, evitar a toda costa las exposiciones pulpares y la utilización, bueno, primero el conocimiento de cómo funciona el diente para después utilizar los materiales dentales que también tenemos que conocer cómo funcionan para lograr resultados estéticos y duraderos. Eso en grandes rasgos es la filosofía biomimética, utilizar materiales que se parezcan lo más posible a un diente, ¿no? Y por eso tenemos que conocer cómo funcionan las cosas, o sea, módulos de elasticidad, módulos de deflexión, o sea, es un mundo inmenso, o sea,
Uno dice, ay, es que yo pongo una resina en 15 minutos. Pues yo no sé cómo le hacen porque yo no puedo. Yo no puedo, sí, pero hay que saberle muchísimo, hay que ponerse a estudiar muchísimo para comprender cómo funcionan los dientes, cómo funcionan los materiales dentales y hacer la mejor selección de materiales dentales de acuerdo al tejido que vayamos a restablecer. Rodolfo Emanuel pregunta, ¿en qué casos recomienda hacer resin coating? En todos los casos que ocupes adhesivo universal. Así sencillo, ¿no? O sea, todos los casos que ocupes adhesivo universal, ¿por qué? Porque te va a hacer más gruesa la película de la capa híbrida. Eso es así como que lo primerito, ¿no? ¿Por qué otra razón? Lo puedes utilizar con cualquier sistema adhesivo para esta parte del desacoplamiento con el tiempo, que insisto, ¿de qué se trata esto? De que tú vas a ganar más megapascales de adhesión conforme pase más tiempo. Entonces, en lo que tú, digamos, en lo que llega tu primer capa de resina composite, tú haces tu sellado dentinario o tu hibridización y después haces tu resin coat o resin coating y con eso estás ganando tiempo para que tu capa híbrida madure y esa capa híbrida al madurar va a tener más megapascales de adhesión. Entonces, siempre que utilices un sistema adhesivo, la recomendación es haz un resin coating. Solamente recuerda, solo en dentina. Ok, solo en dentina. ¿Y con cualquier sistema adhesivo o solo universal? ¿No? Con cualquiera. De hecho, el resin coating tal cual también lo señala el doctor Magne y el doctor Alemán. Lo ponen ellos con después de utilizar el Optimon FL. Ellos utilizan solo Optimon FL y después del Optimon FL utilizan el recubrimiento de resina. Entonces no hay problema. Juan Pablo Martínez te había ayudado a responder esto y nos dice cuando utilices adhesivos universales para aumentar tu capa híbrida y tenga mejor desempeño. Correcto. Ceril Pamela nos dice, ¿y solo sobre dentina para no restar capacidad de adhesión? Correcto, sí, porque recuerden que en la jerarquía de adhesión el esmalte es el que tiene los valores más altos de adhesión. Si tú tapas el esmalte con tu resina fluida, le estás quitando valores de adhesión a tu esmalte, entonces no tiene caso. No, ok, entonces solo en caso donde se llega a dentina. Si solo fue de esmalte con pura resina normal. Es correcto. De hecho, si estás solamente en esmalte, les sugiero que entren a ver la guía del ICCMS para que se den cuenta de lo que hacemos en esmalte. Es odontología básicamente preventiva, no interventiva. Si estamos solo en esmalte, un sellador de fosetas y fisuras, una resina fluida nada más, o sea, no necesita más. No, o sea, necesitamos cambiar mucho el chip de que todas las lesiones cariosas se tiene que hacer un hoyo. No es cierto. Podemos remineralizar a lo mejor en muchas ocasiones solamente con remineralización. Clara Luz pregunta, ¿qué se recomienda cuando se hace uso de hidróxido de calcio? Ay, necesito que me den más contexto, por favor. Clara Luz. Hola, doctor. Bueno, mi pregunta va referente hacia la técnica que usted usa y qué tan recomendable es como recubrimiento pulpar. El hidróxido de calcio como recubrimiento pulpar directo. Sí, está bien. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Va a irritar a la pulpa, va a estimularla para que produzca más odontoblastos y estos odontoblastos van a producir dentina terciario de reparación y está bien, o sea, no hay problema. ¿Hay mejores materiales? Sí, definitivamente, ¿no? Tenemos ahí un biodentín, tenemos un MTA que van a hacer secuestros de calcio. O sea, la verdad es que sí vale la pena cambiar a lo mejor los materiales. Yo preferiría utilizar un MTA más barato que el biodentín. El biodentín es para los ricos. Muy bien, pues Paco, creo que tu plática estuvo muy buena,
despertó muchas preguntas, muy polémico, y pues yo creo que la próxima, si es que estamos en esto, pues te programamos 2 horas para no. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Puedo ¿Perdón? ¿Puedo hacer promoción ¿De qué? de mi curso? Ah, sí, adelante. Si les interesa conocer más toda esta parte de la odontología restauradora adhesiva, tenemos un curso que se va a dar en febrero, que lo damos el doctor Michel Frías y su servidor, y es sábados del 1 de febrero al 1 de marzo, son 5 sábados nada más, un día es totalmente práctico, 4 sesiones teóricas, y la verdad es que si les interesa toda esta parte de lo que se está haciendo pues en otros lados de odontología restauradora y odontología biomimética, pues adelante. Ay, muchas gracias a Mayrani. Pues tienes muchas felicitaciones, muchas gracias, doctor, increíble ponencia, gracias, doctor.